¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están mis queridos amigos, alumnos de la Benemérita Universidad de Oaxaca? Hoy vamos a platicar acerca del inicio de la unidad 4 de esta materia que se llama conflictos colectivos de trabajo, que se refiere a los reglamentos o muy específicamente al tema de reglamento interior de trabajo. Vamos a platicar acerca de qué es este reglamento interior de trabajo. En la clase anterior platicamos acerca del contrato colectivo, mencionamos que el contrato ley pues también es un convenio colectivo, pero que abarca no únicamente un centro de trabajo, sino abarca o regula, mejor dicho, las relaciones de trabajo para toda una industria. Entonces, bueno, así como tenemos nuestras fuentes legales, platicábamos acerca de que también tenemos nuestras fuentes contractuales del derecho del trabajo. Ahí vamos a tener fuentes individuales como colectivas. Cuando hablamos de las fuentes individuales, pues van a ser los propios contratos individuales de trabajo. Pero cuando hablamos de fuentes colectivas, vamos a tener contrato colectivo de trabajo, contrato ley, y vamos a tener reglamentos interiores de trabajo también. ¿Qué son los reglamentos interiores de trabajo? Eso es de lo que hoy vamos a platicar. Yo creo que para empezar con algo muy general, para poderlo entender fácilmente, la diferencia entre el reglamento interior de trabajo y el contrato colectivo, así como la diferencia entre el propósito que tiene cada uno de estos dos, hay que decir o hay que empezar mencionando que si el contrato colectivo se refiere al qué, el reglamento interior de trabajo se va a referir al cómo. Entonces, bueno, sí, efectivamente, el reglamento interior de trabajo es un documento que va a regular realmente la operación de los centros, el día a día del desarrollo de las relaciones de trabajo. Digamos, es un tanto más operativo este reglamento. Y bueno, yo creo que lo primero que hay que empezar mencionando es dando un concepto acerca del reglamento interior de trabajo. Este reglamento interior de trabajo es el documento que le da efectividad al contrato laboral o al contrato colectivo de trabajo, porque mientras en este último se establecen los derechos y las obligaciones de las partes en la prestación del servicio personal subordinado, en el reglamento se va a definir el cómo deben cumplirse cada una de esas prerrogativas y deberes. También para el reglamento interior de trabajo se va a necesitar hacer un ejercicio de negociación colectiva, aunque en este caso vamos a ver cómo el reglamento interior de trabajo tiene una elaboración muy peculiar, ¿sí? Es una comisión quien va a estar encargada del reglamento interior de trabajo. Y la comisión mixta del reglamento interior de trabajo, si bien los representantes de los trabajadores para esa comisión pueden ser sugeridos o incluso enviados por la organización sindical, no es el sindicato un sujeto parte de este reglamento interior de trabajo, sino van a ser la representación de los trabajadores respectiva a esa comisión mixta. Hay determinados aspectos que tenemos que considerar nosotros también para considerar la formación de ese reglamento interior de trabajo, y eso lo vamos a encontrar dentro del artículo 424 de nuestra ley, ¿sí? Algunas normas a observar, digamos, como por ejemplo lo primero que se comentó, el reglamento interior de trabajo es elaborado por una comisión mixta que tiene la misma representación de patrón como de los trabajadores. Quiere decir que es una comisión bipartita. Y esta comisión bipartita se tiene que integrar también con un acta constitutiva de la comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo. Si bien es cierto, las empresas o los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores tienen la obligación de constituir estas comisiones mixtas, porque no nada más está la comisión mixta del reglamento interior de trabajo, tenemos comisiones mixtas para elaborar los cuadros generales de antigüedad
o para ver las medidas de seguridad, de higiene en el trabajo, o para la capacitación, adiestramiento y productividad, para el cálculo de las utilidades, entre otras cosas, ¿no? Digo, la ley nos menciona cuáles debemos de tener, pero eso no es una limitante tampoco si nosotros queremos darle observancia a determinados derechos o a determinadas circunstancias que se desarrollan dentro del centro de trabajo. Entonces nosotros también podemos elaborar o podemos constituir otras comisiones mixtas. Lo mismo pasa con el requisito de los 50 trabajadores. Es obligación para las empresas que tienen más de 50 trabajadores, pero esto no quiere decir que si tenemos menos de 50 trabajadores no podemos constituir una comisión para la elaboración de ese reglamento interior de trabajo. Lo que sí es importante considerar es que si nosotros queremos tener un marco normativo para la operación que es este reglamento interior, sí tiene que estar forzosamente elaborado por una comisión mixta representada por ambas partes. A mí me ha pasado mucho y es muy peculiar que en algunas firmas legales me entero que están elaborando los reglamentos interiores de trabajo, o que en ocasiones alumnos me dicen, profesor, estoy elaborando un reglamento interior de trabajo y me gustaría saber usted cómo lo ve. Y lo primero que le pregunto es, ¿tú por qué estás haciendo ese reglamento interior de trabajo? Si el reglamento interior de trabajo tiene que ser un proyecto de entrada elaborado de manera bipartita, ¿sí? Elaborado por esta comisión. Entonces, bueno, si yo quiero que mi reglamento interior de trabajo tenga plena validez para poder utilizarse en un centro laboral, pues tengo que cumplir con determinados requisitos y el primero de ellos es que se elabore por esta comisión. También, si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas dentro de los 8 días siguientes a su firma, lo tendrán que depositar ante el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Recuerden que el Centro Federal pues se ha quedado con las actividades registrales que anteriormente tenían las juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje ya no estamos recibiendo reglamentos interiores de trabajo para su depósito. Esta ya es una facultad y una obligación que tiene el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Además, no se van a producir ningún efecto legal cuando las disposiciones contrarias a esta ley o a sus reglamentos o a los contratos colectivos y contrato ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el reglamento interior de trabajo no puede contravenir desde luego a la ley o al artículo 123, tampoco puede contravenir a los contratos colectivos o contratos ley como en un orden jerárquico. Primero vamos a encontrar a los contratos colectivos y contratos ley y posterior a ello vamos a encontrar el reglamento interior de trabajo, ¿sí? Recuerden que el contrato colectivo me dice el qué, cuando el reglamento interior de trabajo me dice el cómo. Bueno, adicional a ello, los trabajadores o el patrón en cualquier momento podrán solicitar al Centro Federal que se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a la Ley Federal del Trabajo. Esta también es una obligación o actividad que tiene el Centro Federal, que es la revisión del contenido de esos reglamentos interiores de trabajo, sobre todo viendo que no contravengan ninguna de las disposiciones que acabamos de mencionar. Recuerden que en el reglamento interior recuerden que en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral también vamos a tener depositados los contratos colectivos de trabajo. Luego entonces, pues si yo tengo en el mismo centro mi contrato colectivo con mi reglamento interior de trabajo, pues eso facilita la tarea de poder comparar el contenido para que el reglamento no sea contradictorio con el contrato colectivo de trabajo y desde luego mucho menos con la Ley Federal del Trabajo y la Constitución, entre otros, ¿no? Bueno, los trabajadores la comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo
va a tener como tarea desarrollar cuál será el contenido que debe de tener este reglamento interior. El artículo 423 de la ley me menciona por lo menos lo mínimo que debe de contemplar mi reglamento interior de trabajo, como lo son horas de entrada y salida de los trabajadores. También van a contemplar cuál es el tiempo que se va a destinar para las comidas y periodo de reposo durante la jornada, lugar y momento en que deben de comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Piensa aquí, por ejemplo, en el punto anterior decíamos tiempo destinado para las comidas y periodo de reposo durante la jornada, ¿sí? Ahora, también en el contrato colectivo ahí va a estar contemplada la jornada, de qué hora a qué hora vamos a laborar, cuáles son los puntos de descanso o los tiempos de descanso que vamos a tener, y recordemos que si los descansos son fuera de las instalaciones del centro de trabajo, no serán computables para la jornada laboral. Pero esto debe de quedar muy bien, debe de quedar muy claro de los contratos individuales de trabajo, contratos colectivos, reglamento interior de trabajo. También mencionamos que dentro del contenido del reglamento interior de trabajo vamos a encontrar el lugar y momento en que deben de comenzar y terminar las jornadas de trabajo. ¿Sí? Ok, yo conozco mi jornada de trabajo, pero el reglamento me va a decir dónde tengo que estar yo posicionado dentro del centro de trabajo o de la cadena de producción, para quienes todavía conservan ese modelo fordista, dónde debo de estar yo ubicado en el momento que dan las 8 de la mañana, que es la hora de mi ingreso. También vamos a encontrar dentro del contenido del reglamento interior los días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, la maquinaria, los aparatos y los útiles de trabajo. Este punto o la cláusula parte del reglamento que refleje las horas y días en los cuales vamos a realizar labores de limpieza y mantenimiento de nuestras herramientas de trabajo y de nuestros lugares, nos habla y nos deja ver de lo eminentemente operativo que es este reglamento interior, ¿sí? Vamos a encontrar también cuáles van a ser días y lugares de pago, vamos a encontrar las normas para prevenir los riesgos de trabajo, ¿sí? Bueno, hay también, y eso lo tenemos que mencionar de una vez, un continuo estudio y actividad por parte de las comisiones mixtas. Vamos, que las tareas de las comisiones mixtas en muchas ocasiones se van a entrelazar. Hablamos que si bien tenemos una comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo, vamos a tener también una comisión mixta para la observancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, ¿sí? Estas dos comisiones van a trabajar juntas justo en este punto que acabamos de decir, que son las normas para prevenir los riesgos de trabajo. Claro que estas normas, pues nosotros de manera muy general, ya las vamos a encontrar dentro de la Ley Federal del Trabajo, así como del Reglamento Federal para la seguridad e higiene en el trabajo, ¿sí? Es un reglamento federal que debe de tener observancia en todos los lugares donde haya trabajadores, pero además, pues estas son normas generales y de acuerdo a la industria a la que yo me dedico, al objeto social que tiene este patrón, pues debe de haber también normas más específicas, o incluso hay NOMS, ¿sí? Normas oficiales mexicanas para algunas industrias o para algunas actividades que nos dicen si tu trabajador se va a dedicar a determinada actividad, se deben de cumplir con las siguientes normas. Por ejemplo, me viene a la mente las enfermeras. Las enfermeras que están dentro de un hospital, pues además de tener que cumplir con lo observado en la ley y en el reglamento federal, deben de cumplir también con determinadas normas oficiales mexicanas, ¿sí? Para esa actividad en específico. Pero incluso existiendo NOMS que son más específicas, pues puede variar la manera en que se trabaja
de un hospital a otro hospital, ¿sí? Por ejemplo, las NOM nos dicen cuáles son las vacunas que deben de tener las enfermeras, que obviamente son acordes a la ocupación que ellas tienen, cuáles son los cursos que deben de tener, las capacitaciones, ¿sí? Una de ellas, la básica, pues la reanimación cardiorrespiratoria. Entonces, bueno, eso ya viene desde la NOM, pero es diferente a lo mejor trabajar en un hospital como podría ser el Hospital ABC, que en el Hospital Español, que en el Hospital Ángeles, incluso pues, por la misma estructura operativa que tiene cada uno de estos centros de salud, ¿sí? Entonces, bueno, también vamos a encontrar dentro del Reglamento Interior de Trabajo las instrucciones para prestar primeros auxilios, las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los trabajadores menores de edad, que hay que recordar que desde la propia ley, cuando hablamos del trabajo de los menores de edad, pues ya vienen contempladas cuáles son las actividades a las que no debemos de involucrar a este tipo de trabajadores. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, esto lo hace de manera general. Cuando nosotros vemos el centro de trabajo, que precisamente de eso se trata, mi reglamento interior, que esté diseñado al lugar donde están desarrollando sus tareas estos trabajadores en específico, entonces sí, podemos nosotros ampliar las medidas o las actividades que podemos considerar no sean acordes al trabajo de los menores, así como también la protección que deben de tener las madres trabajadoras durante el lapso de gestación. ¿A qué no se pueden meter? No pueden cargar cosas pesadas, por ejemplo, una mujer embarazada. Vamos, sí puede, pero es un peligro inminente porque pues puede ocasionar alguna afectación para el periodo de gestación en el que se está desarrollando el bebé. Entonces, pues, hay varias cosas que tenemos que considerar. Si nosotros sabemos que dentro de nuestra actividad está el cargar, ¿sí? Con las manos o como sea, bueno, pues entonces no creo que sea algo adecuado para este tipo de trabajadoras o para los trabajadores menores de edad. Pero pues, si se desarrolla con montacargas o alguna cuestión así, posiblemente se pudiera hacer, ¿no? ¿Quién va a saber si se puede o no se puede o es peligroso? Pues los propios trabajadores. Por eso es importante que la comisión mixta, tanto de seguridad e higiene como del reglamento interior de trabajo, esté representada por los trabajadores, ¿sí? Bueno, aparte de esto o adicional a esto, tenemos el tiempo informe en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Volvemos al mismo ejemplo de las enfermeras. Quienes tengan un trabajo como enfermeras pues necesitan tener determinadas capacitaciones, pero además de las capacitaciones necesitan tener determinados exámenes médicos regulares, precisamente para cuidar la salud de estas trabajadoras, que se someten todos los días ante pues circunstancias como material quirúrgico sobrante de las operaciones, que a lo mejor no se les da el manejo adecuado y pudieran tener algún tipo de accidente de trabajo con este material. Es muy delicado porque no sabemos, sobre todo en un hospital, a quién se le intervino con determinada hoja de bisturí o con alguna aguja que tenga una jeringa, ¿no? Este tipo de cuestiones son delicadas por ese detalle precisamente. Pero podemos pensar también, ya para no hablar de la industria de la salud, podemos hablar de la industria del transporte. A un piloto aviador, seguramente con regularidad, se le va a solicitar que tenga o se someta a determinados exámenes, como por ejemplo de la vista, ¿sí? O algún examen para ver pues la presión de los pilotos. Imagínense, pues necesitamos que los pilotos aviadores tengan las mejores condiciones de salud, sobre todo pues para que no les vaya a ocurrir algo en la operación de un avión. Imagínense los aviones de pasajeros, cuántas personas lleva en sus manos un piloto aviador. Entonces necesitamos reducir la probabilidad de que le pueda suceder, por ejemplo, un infarto en pleno vuelo. Esos son los exámenes
que nosotros debemos de encontrar dentro de este reglamento interior, y para los cuales también pues tiene que ver la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo para todos los temas de salud. Un operador de un autobús pues es lo mismo, necesitamos cerciorarnos de que no, por ejemplo, hacerles exámenes antidoping regularmente. Muchas veces se da que para aguantar las rutas que llevan los operadores, pues de repente estén utilizando sustancias o narcóticos que les ayuden a permanecer despiertos y alertas supuestamente, y después ocurren accidentes, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones es importante establecerla dentro del reglamento. También dentro del reglamento vamos a encontrar cuál será la medida o la vía por la cual los trabajadores deben de pedir, en caso de requerirlos, permisos o licencias para ausentarse de las labores propias del centro laboral. También dentro de este reglamento interior vamos a encontrar disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Esto quiere decir las disposiciones, las causales que nos puedan ocasionar alguna sanción, así como cuáles van a ser las sanciones que nosotros podemos interponer a los trabajadores para la corrección disciplinaria, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de suspender a un trabajador, pues no lo podemos suspender más allá de 8 días laborales sin goce de sueldo. Tenemos también las demás normas que se estimen convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Recuerden, aquí pasa exactamente lo mismo que con el contrato colectivo. Cuando nosotros llegamos a este punto que dice las demás normas que se consideren o estimen convenientes, muchas veces no le damos la importancia que tiene a este último punto, cuando yo considero puede ser el más importante. Porque todo lo demás, tanto en los contratos colectivos como en los reglamentos interiores de trabajo, antes de llegar a este punto que dice las demás normas que se estimen, pues está contenido ya dentro de la propia ley. Pero cuando nosotros entramos a este punto, es el punto que nos va a permitir poner esa regulación acorde, ¿sí? Esa norma que es el reglamento, lo vamos a poder acorde a mi centro de trabajo, a mi objeto social, a mi operación, al tipo de trabajadores que tengo yo, hasta la zona geográfica a la que pertenezco. Son las tijeras que nos van a permitir hacer ese traje a la medida de nuestro centro de trabajo. Ahí vamos a poder establecer lo que realmente se necesita. En muchas empresas también yo he notado que no tienen un reglamento interior de trabajo, pero pretenden darle la vuelta a los requisitos que presume tener uno, elaborando un código de ética. Y en el código de ética básicamente lo que intentan hacer también es marcar la operación del día a día, pero de manera unilateral, ¿sí? El código de ética en realidad puede existir en un centro de trabajo, pero no es el que regula la operación del centro laboral. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿sí? El código de ética se necesita para ciertos trabajos efectivamente, pero no puede suplir la importancia que tiene el reglamento interior de trabajo, sobre todo porque, como mencionamos, el reglamento interior de trabajo es un documento de elaboración bilateral. Ahora bien, hablando de la comisión mixta del reglamento interior, el fundamento para la creación de esta comisión va a ser el artículo 424, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, y este va a establecer que el reglamento interior de trabajo será formulado por una comisión de representantes, ya dijimos, entre el patrón y los trabajadores, y dicha comisión va a ser la encargada de realizar el proyecto de reglamento interior de trabajo, así como de su aprobación. En su caso, pues se tendrá que ser depositado, en caso de aprobarse por esta comisión. Los representantes de cada una de las partes lo van a firmar, y una vez firmado, este documento será puesto en un lugar visible
dentro del centro de trabajo. Eso es un requisito muy importante, así como el hecho de que se deposite ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hay algunos requisitos de validez para mi reglamento interior de trabajo, desde luego. El primero, que sea elaborado por la comisión. Segundo, el reglamento surte efectos a partir de la fecha de su depósito. Cuando yo deposito mi reglamento en el Centro Federal, en ese momento cobra vigencia y validez mi reglamento. Además, debe de imprimirse y repartirse entre los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento. Esto también es un requisito, y normalmente donde pegan los boletines o los avisos para los trabajadores, allí es donde se debe de fijar la copia de mi reglamento interior de trabajo, ¿sí? Bueno, adicional a ello, pues vamos a encontrar algunos requisitos como el entregar, ¿sí? Vamos a tener la fecha de surte efectos a partir de la fecha de depósito. Se imprime y se reparte. Y ojo, para poder yo acreditar en su momento que mis trabajadores recibieron la copia del reglamento interior de trabajo, será muy importante que me firmen de recibido ese reglamento. Eso es importantísimo, porque si yo quiero hacer valer alguna de las reglas disciplinarias o alguna cuestión en caso de una contingencia laboral, lo primero que me van a pedir es que acredite que el trabajador conocía el reglamento interior de trabajo. Bueno, como vemos, es muy importante tener nuestro reglamento interior de trabajo, es complementario. No basta con tener mi contrato colectivo, sino también el marco operativo para el centro laboral, para que todos los trabajadores lo conozcan, ¿sí? Aquí yo, como comentaba, podíamos tener o establecer cuáles van a ser las sanciones para quienes no cumplan con estas normas impuestas desde el contrato o desde el reglamento, pero bueno, pues nos va a facilitar conocer todos qué es lo que tenemos que hacer dentro del centro de trabajo. Espero que pues haya dejado un tanto claro la importancia que tiene este reglamento, la diferencia que tiene con el contrato colectivo de trabajo, y me gustaría también en nuestra siguiente sesión, en la que ya vamos a hablar de causas de modificación, suspensión y terminación, hablar de un punto muy importante dentro de que no está dentro de nuestro temario, pero creo que es muy importante para la materia que estamos dando, que es conflictos colectivos de trabajo, que será cómo se ejerce el derecho de huelga, qué es la huelga. Entonces, bueno, vamos a hacer un video dedicado únicamente al derecho de huelga, antes de mandarles nuestro video de modificación, suspensión y terminación de las condiciones de trabajo de manera colectiva. Bueno, como siempre, me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en nuestra siguiente conexión. Cuídense mucho y éxito en todo. Adiós.